Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor siempre esté con ustedes, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. En nombre de Cristo, nuestro Dios Todopoderoso, honramos el santo nombre de nuestro Dios. En esta mañana, lo primero que quiero pedirles es que nos pongamos en oración. Amén. Pidamos a Dios y le digamos: Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús pedimos tu dirección, Padre. Amén. Que tú seas guiándonos, enseñándonos, ministrándonos, compartiendo tu palabra. En nombre de Cristo Jesús pido por mis hermanos para que podamos aprender juntos, Señor, juntamente Amén. con ellos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, gracias, Papito Dios. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Hoy vamos a ver un nuevo tema, que todo empieza en casa, ¿no? El avivamiento que debemos tener en la iglesia, el avivamiento que debemos aprender para podernos realizar como hijos de Dios, ese gozo, eso empieza en la casa. Y para eso es importante que nosotros veamos la palabra del Señor, y en la palabra del Señor nos enseña de que qué importante es que nosotros como hijos de Dios siempre estemos pensando. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17 de la palabra, dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso es importante que pensemos siempre que en nuestro hogar primeramente debemos armonizar con el Señor, debemos estar de acuerdo en todo lo que decimos. Primero en nosotros, luego en nuestra familia y por último en la congregación. Primero en nosotros, ¿no? Luego en nuestra familia y luego, por último, en la congregación cristiana. En nosotros tiene que haber un gozo, en nosotros tiene que haber realmente una satisfacción plena de que somos hijos de Dios. Amén. Dios ha enviado el Espíritu restaurador, ese Espíritu que también hubo en algunos siervos del Señor como Elías y también como Juan, un espíritu diferente, un espíritu de exhortación, un espíritu para animarnos, para decirnos: esto es lo correcto, esto es lo que tienes que hacer delante de Dios. Por eso es importante. Les voy a invitar para que vayamos a Malaquías. Está eso en el Antiguo Testamento. Después de Crónicas está Esdras y Malaquías. Perdón, Esdras, Nehemías, Malaquías. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, en los profetas menores. Perdone usted, ya vamos a ver ahorita. Malaquías. Entonces es importante, queridos hermanos, mientras encontramos el pasaje, de que es importante de que usted siempre esté contento con lo que Dios hace. Después de Zacarías, ¿no? Casi podemos decir es el libro antes del Nuevo Testamento. Malaquías, capítulo 4, los versos 5 y 6 de la palabra del Señor. Dice lo siguiente: y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel, ¿no? Entonces, cuando leemos esta palabra, nos anima y nos exhorta de una manera especial. Capítulo 4, versículo 5 y 6, dice lo siguiente: he aquí os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es una
palabra profética, es una palabra que nos dice de que el espíritu de que condujo al profeta Elías va a venir en los últimos tiempos. Y evidentemente ese mismo espíritu estuvo en Juan el Bautista, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, nosotros decimos, Señor, qué lindo, realmente. Por eso vamos a ver ahora, vamos a conocer. Vemos a Juan Bautista, ¿no? Precursor de nuestro Señor Jesucristo, proclamando un mensaje de arrepentimiento para el pueblo de Israel. El mensaje de Juan era que decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Por eso es importante. Ahora, ¿quién era Juan? A ver, dice la palabra de Isaías, capítulo 40, versículo 3 de la palabra. Hay muchos pasajes que tenemos que aprender, queridos hermanos, pasajes que respalden lo que estamos hablando. Capítulo 40, versículo 3 de la palabra dice lo siguiente. Isaías, capítulo 40, versículo 3 de la palabra. Mire lo que aprendemos y lo que escuchamos. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, esa es la voz que estaba proclamando, estaba diciendo, era la voz que Dios le había encomendado a Juan el Bautista para que se llegase a conocer la voluntad de Dios. Ahora, en los días de Elías era muy similar a lo que estaba viviendo también Juan, ¿no? Porque Juan pasaba momentos no muy gratos y Elías también pasó momentos difíciles. Quizás en un acontecimiento muy similar que el espíritu de Elías está operando hoy, tendremos una idea de lo que Dios hace. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Aquí hay un pasaje que nos ilustra. Dice Primera de Reyes, versículo 29. Nos habla de un rey que llamado Acab. Ese rey realmente estaba reinando en Israel. El reino se había dividido ya. Y había dos reinos en realidad en Israel. El reino de Israel y el reino de Judá, ¿no? Que estaba muy diferente. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Eran ya dos reyes, ¿no? De Israel y de Judá. Y dice, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab dijo de Omri, ¿qué hizo? Hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y Acab tenía un espíritu diferente, quizás un espíritu contrario a la voluntad de Dios. Ese rey Acab había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. La mujer que tenía era Jezabel. Era una mujer malvada, Jezabel. Una mujer que perseguía y mataba a los profetas de Dios. Su nombre significa sola, una mujer que no tiene marido, una mujer que no está preparada para el hogar, para el matrimonio. Era una mujer falta de sujeción a su esposo. Hoy también existen problemas similares en muchos hogares y eso no está bien, ¿no? Porque siempre tiene que haber sujeción. La palabra de Dios dice, sujetaos los unos a los otros en el Señor. Entonces es importante que entendamos de que qué importante es que haya sujeción dentro del hogar. Y en el hogar de Acab había este problema. La mujer creía tener más autoridad o decía tener más autoridad que el esposo. Y empezaba a manejar y hacía cosas terribles. Y dice que este rey Acab había hecho muchas más maldades que los anteriores reyes. Había un rey que se llamaba Jeroboam. Este Jeroboam
había ocupado el reino, pero era un hombre muy idólatra. Había llevado al pueblo realmente a cometer cosas terribles. Este rey Jeroboam había permitido que el pueblo volviese a la idolatría y que apartó de las ordenanzas de Dios. Dios dijo, no te harás imagen ni semejanza alguna. Pero este Jeroboam hizo que el pueblo se olvidara de Dios buscando ídolos. Suprimió el verdadero sacrificio y el holocausto a Dios para ofrecer a los ídolos. Todo lo que se interpone a Dios, todo lo que se pone delante de Dios, eso ya es una idolatría. Puede ser la profesión, pueden ser los hijos, pueden ser tantas actividades. De esa misma manera, a veces nosotros como personas actuamos y nos alejamos de Dios. Era terrible este Jeroboam, no había llamado, dice, sacerdotes del pueblo que no eran sacerdotes de la clase sacerdotal, ¿no? También el rey Acab levantó, dice, profetas a sueldo, ¿no? Él alteró el orden de la fiesta de los tabernáculos. Acab hizo cosas peores que Jeroboam. Por eso Dios levantó a un Elías para que Dios hablase por medio del profeta Elías, para tratar el corazón de este rey. Por eso la palabra de Dios nos exalta mucho para que nosotros aprendamos y conozcamos. Dios ha levantado un espíritu restaurador que prepare a las almas para el avivamiento real. Ese espíritu de Elías está hoy en día, dice, el Señor va a levantar a los padres, dice, ¿no? Para que los padres protejan a sus hijos, los hijos también respeten a sus padres. Elías era perseguido, ¿no? Para ser aniquilado por Jezabel. ¿Por qué? ¿Qué había hecho Elías? Había desafiado a los profetas de Baal. 400 profetas de Baal estaban toda una noche, dice, gritando, metiendo bulla, porque decían, nuestro Dios Baal es mucho más poderoso. Entonces Elías dice, a ver, alguien, llamen entonces que venga. Y no podían hacer ninguna cosa porque no era real. Entonces al final, él hizo una prueba porque él, dice, ofreció el sacrificio. Y cuando el sacrificio fue quemado por la voluntad de Dios, él agarró a estos profetas y los mató a toditos. Y por esa razón, Jezabel había perseguido a Elías, quería matarlo a Elías, ¿no? Entonces era perseguido para ser aniquilado por Jezabel, ¿no? Mostrando de esta manera la fragilidad de las personas. A veces cuando estamos en un momento de prueba, Dios es cuidándonos. Entonces se dice de que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras, ¿no? También tenía miedo, tenía temor y estaba de esa manera. ¿Y qué había pasado con Elías? Se había ido a una cueva, se había metido en una cueva estaba escondido él. Así también hoy en día muchos pastores, siervos de Dios, pueden estar en una cueva y no desarrollando en la obra del Señor. Dios quiere sacar, ¿no?, de la cueva para que se muestre el poder de Dios, ¿no? Entonces, el propósito de Dios al enviar el avivamiento es derramar, ¿no?, derramar de su bendición, restaurar a las familias que va a usar para anunciar este movimiento final. Hoy día, qué importante es que la familia esté junta, que la familia esté unida. Si en un hogar hay hijos, los hijos tendrían que también estar sujetos, en primer lugar, a los papás, y que aprendan siempre las cosas de Dios, que haya temor de Dios en el corazón de ellos y digan, sí, hagamos las cosas para Dios. Entonces, qué lindo es estar juntos en la casa, juntos con la esposa, los hijos, alabando, orando al Señor, buscando con un solo propósito, de que Dios sea restaurando a las familias. Vamos a ir al libro de los Salmos, vamos a ver en el libro de los Salmos un pasaje muy bonito, en el capítulo 128 de la palabra del Señor.
En este salmo vamos a ver cómo Dios nos anima, cómo Dios dice de que si nosotros somos justos delante del Señor, Él siempre nos va a cuidar, Él siempre nos va a proteger. 128 de la palabra del Señor. Dice lo siguiente, este capítulo 128, los versos 1 al 4. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Qué importante es el respeto a Dios, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, qué importante es el respeto a Dios. Nosotros debemos empezar siempre en nuestra vida devocional y en nuestra relación con Dios, siempre respetando a Dios. Dios es lo más grande, es lo más lindo que tenemos, y por eso necesitamos ser restaurados delante del Señor. La clave es temer a Dios. No está hablando de miedo, esto es importante, ¿no? Sino de respeto, ¿no? Es un temor reverencial. Cuando leemos en Proverbios 1:7 dice de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de cualquier conocimiento es que nosotros respetemos a Dios de la manera más grande. En el capítulo 1, versículo 7 de la palabra, mire lo que nos dice, ¿no? Que es importante entender que el temor es el respeto a Dios. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para nosotros es importante hablar de las cosas de Dios, tener siempre un principio delante de nuestro Dios. Entonces, qué importante es todo esto, ¿verdad? En el verso 2 también es importante, ¿no? Las consecuencias, dice. Entonces, dice, si tienes temor a Dios, tu boca se va a llenar de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. La gente va a entender, la gente va a comprender cuando nosotros tenemos respeto a Dios. Por eso es importante, cuando hablamos del respeto a Dios, es importante que usted lo primero que tiene que hacer es saber que Dios es grande, que Dios es único. Él no engaña, Él no miente, y por eso nosotros sabemos que Dios no falla. Y realmente a Dios no podemos hacerle quedar mal. Usted es una persona que necesita de Dios. Yo también necesito de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tomar en cuenta el pasaje que acabamos de leer en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría, el principio de cualquier cosa es el respeto a Dios. Si usted respeta a Dios, las cosas van a ser diferentes. Cuando uno respeta a Dios, no comete pues errores, no está detrás del pecado, tampoco está de otras cosas. Es importante que nosotros siempre digamos: yo respeto a Dios. Alguien nos puede decir: pero a ti te han prohibido, tú no puedes hacer tales cosas, no puedes ir a fiestas, no puedes estar con otras cosas. Sí, evidentemente. No puedo, pero no porque me han obligado, no porque alguien me ha dicho no hagas esto, sino porque Dios es Dios. Porque Dios es de mucho respeto. Y el que me ve es Dios. Quizá no me ve el pastor, no me ven los hermanos, pero Dios me está viendo en todo momento y en todo lugar. Por eso es importante. Es importante que nosotros veamos eso. Y ahora en el verso 3 dice lo siguiente, ¿no? Tu esposa, dice, mire qué hermoso. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Si es que hay temor de Dios, todas estas cosas siempre han de ir bien. Tu esposa va a ser una persona que va a estar siempre en tu casa, en el interior de tu casa, va a ser prosperada por Dios, va a ser virtuosa, llena de gozo, pues la vid produce vino, ¿verdad? Y el vino es figura de gozo. Hijos ungidos
y sujetos a sus padres. Por eso dice la palabra de Dios, ahí nos dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Cuando dice alrededor, nos está hablando de sujeción, de respeto también en el hogar. Por eso es importante que nuestro hogar esté bien delante del Señor. Hemos visto pasajes como Elías, ¿qué había pasado con Elías? ¿Qué había acontecido para ilustrarnos de que ese espíritu que también ha guiado, ha orientado, el Espíritu Santo que ha estado orientando a Elías, ha estado orientando, quizás dirigiendo a Juan el Bautista. También ese mismo espíritu hoy en día se mueve en medio de los hogares, en medio de la familia. Por eso es importante. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pues qué importante es. El hombre que teme, que respeta a Dios, va a ser bendecido. El hombre es responsable del hogar. El hombre, se dice que el varón es la cabeza de la familia, es la cabeza de la mujer, es la cabeza de la familia. Todo gira en base al esposo, en base al padre de familia. El padre de familia dentro del hogar ejerce el sacerdocio, podemos decir así, que el sacerdote que Dios ha delegado a la primera iglesia, a la pequeña iglesia, es el padre de familia. La pequeña iglesia es nuestro hogar, nuestra familia. Por eso es importante que ese avivamiento empiece en nuestra casa. Si estamos bien en nuestro hogar, vamos a poder estar bien también con la familia. Si en nuestro hogar estamos bien, nuestros parientes, nuestros familiares, quizás vivan en la misma casa o quizás tal vez en otro lado, van a ver el testimonio de nosotros, van a decir, ellos están bien, qué bueno. Y también cuando vayamos a la congregación, en la congregación también la gente ha de decir, qué bueno, estas personas están dedicadas a las cosas de Dios, ¿no? Entonces es importante. Bienaventurado, dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. O sea, va a ser una bendición porque vamos a ver la gloria del Señor. ¿Qué podemos hacer cuando la esposa quizás no quiere, no tiene la voluntad, quizás el deseo de seguir adelante? Debemos vivir, dice, con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Debemos siempre cuidar y debemos ministrar si es que es necesario, hablarles del Señor, compartir las cosas, pero correctamente delante del Señor. Muchas veces quizás la esposa puede ser improductiva, no estar produciendo para la gloria del Señor. Dice que la palabra nos enseña de que Abraham tenía una mujer que no podía tener hijos, era estéril, pero la clave era que era amigo de Dios. Tenemos que ser amigos de Dios. Un amigo de Dios respeta al amigo, no le ofiende, no le trata mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solamente ser amigos de Dios y Dios ha de obrar. Además, hay que pedir siempre a Dios para que la esposa también comparta con nosotros. O puede ser lo contrario, que el esposo también sea una persona que no quiera nada, que sea una persona. Entonces debemos también pedir, ¿no? Las mujeres deben estar sujetas a los maridos, dice, para que también crean en la palabra. No, se han ganado sin la palabra por la conducta de la mujer. Si la esposa es cristiana y el esposo todavía no, entonces es necesario que nos sujetemos. El esposo dice, esposa, tenemos que hacer esto, tienes que estar con nosotros aquí en la casa, hay que estar, hay que compartir con ellos. Evidentemente no quizás comprometiendo la voluntad de Dios, no comprometiendo las cosas que son de Dios. Cuando los hijos tienen problemas, o los hijos también están en dificultades y todo eso, es necesario que nosotros como padres hagamos siempre, dice la palabra del Señor, nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice, el cristiano debe gobernar bien su casa, debe tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros siempre debemos velar porque nuestros hijos estén bien, no provocarles a nada malo, que tampoco ellos tengan la libertad de hacer lo que quieran. Siempre es bueno
hablar las cosas bien claras. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que nosotros hacemos. Qué importante es el ejemplo en nosotros como padres de familia. La esposa, el esposo tienen que ser ejemplo en la casa para que nuestros hijos aprendan. Entonces es importante todo eso. Dios siempre ha querido salvar a las familias. Noé y su familia fueron salvados del diluvio. Nosotros conocemos el pasaje cuando el Señor le dice: Noé, entra tú y tu esposa y tus 3 hijos y las nueras que tienes. Cada uno tenía su esposa. Entonces entraron 8 personas. Dios también salvó a Lot y su familia, aunque la esposa miró atrás porque no estaba su corazón con el Señor. Ella estaba más pendiente de lo que estaba dejando atrás. El carcelero de Filipo, ¿no? Podemos decir de que el carcelero y toda su familia fueron salvos. Toda la familia se bautizaron, estuvieron juntos. Amén. Entonces es importante que nosotros como familia, como hogar, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Amén. Lo primero es que tenemos que dar un buen ejemplo en nuestro hogar, un buen ejemplo con la familia. Nuestros hijos deben estar sujetos delante del Señor y nosotros dar ese ejemplo real, verdadero en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, esa es la verdad de Cristo, cuando nosotros hacemos lo que es correcto. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana yo quiero dar gracias por toda la bendición que hemos recibido en esta mañana, acerca de que toda bendición empieza en el hogar. Toda bendición primero es en la casa, después con la familia, después en la congregación. Entonces, no solamente es primero la congregación y después nuestra familia, al final los hogares, no, es todo lo contrario. Primero el hogar, después la familia, luego la congregación. En la congregación ya cuando tengamos toda esa evidencia del gozo de nuestra familia, estaremos felices. Vamos a agradecerle al Señor, por favor. Gracias. Vamos a decirle: Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias por hacernos reflexionar. Señor, qué importante es, Señor, que en nuestros hogares, primero, Señor Dios mío, seamos eficaces y seamos reales, haciendo tu voluntad, Señor. Señor Dios mío, Padre bendito, tú nos enseñas que el principio de toda sabiduría es el respeto a ti, Señor. Y nosotros queremos vivir así. Señor, si no hacemos ya las cosas que solíamos hacer antes de ser cristianos, es porque, Señor, te amamos, te respetamos a ti, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Bendigo a mis hermanos que han estado en línea en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, será hasta nuestra próxima reunión. Que Dios los bendiga. Una bendición grande. Amén y amén. Amén.